Bueno, vamos a ir a la Biblia de una vez. Vamos a hablar de algo que se llama el nuevo nacimiento. Esto me parece muy espectacular. Solamente quiero que recapitulemos. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? ¿Sí lo recuerdan bien? A ver, ¿qué hablamos? Del ego. ¿Y qué pasaba con el ego? ¿Que nos duelen los sentimientos o nos duele el ego? ¿Por qué me siento abandonado? O sea, ya tengo 40 años y mi esposa no me abrazó. ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por ego? ¿O no? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces el ego tiene la particularidad que el ego tiene 4 características, ¿se acuerdan? ¿Está vacío? ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Qué más? ¿Está ocupado? ¿Duele? Y es tremendamente frágil. Muy bien. El ego tiene esas 4 características. Y entonces lo que la Biblia nos invita a nosotros es a entregar el ego, o sea, el control de nuestro corazón a la persona de Jesús. Pero siguiendo en esa línea de aprendizaje, quiero hablarles acerca de qué es nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Y este nacimiento de nuevo está enraizado en la conversación quizás de las más teológicas que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Si quieren me acompañan al libro de Juan, en el capítulo número 3. Es una conversación divina. ¿Saben qué? ¿Me pueden ayudar con el versículo? Ahorita ponemos la presentación. Juan capítulo 3, desde el versículo del 1 al 16. Déjenme decirles algo, es muy complicado explicar esto. Es de las cosas que llevo estudiando toda mi vida y todavía no he logrado entenderlas a profundidad, pero creo yo que acá hay secretos para nosotros. Y es una conversación que está enraizada en Jesús con Nicodemo. Quiero, para los que vienen por primera vez y no tienen un poco de contexto bíblico, Nicodemo era un fariseo, un principal de la sinagoga, o sea, en términos prácticos, él era un religioso practicante, muy religioso, ahora con un nivel de conocimiento teológico superior a una persona promedio, a ti y a mí. O sea, nos superaba por mucho teológicamente porque además era un principal, maestro de maestros. No era cualquier persona. Y además tenía un grupo selecto en un grupo llamado el Sanedrín. En el Sanedrín solamente cabían 70 personas, no habían más miembros. O sea que ese era lo selecto de lo selecto, de lo mejor desde el punto de vista teológico, doctrinal. ¿Sí? Están nerviosos aquí hoy con el café. Pero bueno, la Biblia habla acerca de que tienen una conversación. Jesús con Nicodemo. Y dice la Biblia, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces y son prueba de que Dios está contigo. Y Jesús responde: te digo la verdad, salva el grano. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Antes de que continuemos, quiero explicar que esta es una conversación dura, difícil y a la cabeza. O sea, Jesús no le va con rodeos. Jesús va directo a la cabeza porque sabe que este fariseo tiene un conocimiento teológico, sabe de la Biblia, sabe de la ley de la Torá. O sea, él sabe, y están hablando en unos términos muy elevados, que cuando uno lee este pasaje sin conocimiento bíblico, uno pues le parece una historia, pero no logra como extraer qué están hablando entre los dos. No sé si alguna vez han visto, hoy por hoy, a mí me da mucha risa escuchar los jóvenes hoy por hoy que trabajan en marketing digital. ¿Sí los han escuchado hablar? Empiezan, y entonces, no sé, Google Ads, y entonces hay que hacer pruebas en ABCD para hacer un engage, y entonces, y uno, ¿qué está hablando? O sea, se vuelven tan técnicos que uno dice, entre ellos se entienden. ¿Sí los has visto o no? Bueno, están hablando así. Esta es una conversación muy complicada. Están hablando unos términos muy difíciles para nosotros los mortales comunes. Pero Jesús le dice a la cabeza: vas a tener que nacer de nuevo. ¿Qué quieres decir?, exclamó en esos términos elevados. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo?
Y él le dice, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace en agua y en espíritu. ¿Ven que es un lenguaje muy elevado? Porque tú lees esto y tú dices, ok, nacimiento de nuevo en agua y espíritu. ¿Quién sabe qué quieren decir? Pero están hablando. ¿O no? Pero entonces Jesús le sigue respondiendo, el ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas que te digo, tienes que nacer de nuevo, y se lo dice 2 veces. Y Jesús sigue en sus términos elevados. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Sí van entendiendo el mensaje o no? ¿En qué están hablando? En ese idioma elevado. Uno lee esto y dice, ay, ok. Pero él está entendiendo. El viento sopla, sabe dónde viene, pero nadie sabe. Lo que ha nacido de la carne, carne, lo que ha nacido del espíritu, espíritu, esto. Y entonces Nicodemo pregunta, pero ¿cómo es posible esto? Porque él está entendiendo el lenguaje. Y él responde, o sea, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes esto que te estoy diciendo. Y seguramente usted y yo ya quedamos como Nicodemo, pues nosotros tampoco. No entiendo de qué se trata. Entonces Jesús sigue en sus lenguajes elevados. Te aseguro que les contamos lo que sabemos, lo que hemos visto, y ustedes todavía niegan creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, o sea, Jesús dice, estoy tratando de explicártelo en tu idioma para que me entiendas, y si no me entiendes cuando te hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerás si te hablo de cosas celestiales? Es una conversación muy complicada. Y entonces él dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, o sea, le está hablando de él. Y pone un ejemplo, mira Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Y ya Nicodemo está entendiendo, porque él tiene teología, tiene mucha información. Para que todo aquel que en él crea, Nicodemo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Nicodemo está haciendo una comparación, un paralelo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dejémoslo ahí. Así que hoy vamos a hablar de lo que es nacer de nuevo. ¿Listo? Vamos a hablar de lo que es nacer de nuevo. Ahora sí pueden ayudarme con una presentación que hice hace como 2 minutos. La realidad la hice hace 2 minutos. Pero quiero mostrarles una foto muy interesante. A la siguiente, por favor. Porque creo yo que con esta foto podría yo terminar toda una predicación. Bueno, no, es muy difícil encontrar completa la foto, pero esta es una lápida de John Bergisbeck. No sé cómo se pronunciará, mi esposa me corregiría, ¿sí? Pero este hombre, en su epitafio, dijo lo siguiente. Esto está en una ciudad llamada Cambridge, y este hombre, que fue un gran predicador, un gran hombre de Dios, escribió la siguiente frase en su epitafio. Él la escribió para que la pusieran. ¿Has nacido de nuevo? En forma de pregunta. No se puede ver completo, desafortunadamente. Entonces él dice, no hay salvación sin nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que Jesús está hablando con el Nicodemo? Ahora dice él, yo nací en pecado el 14 de febrero de 1700 y permanecí en ese estado hasta 1730, en su epitafio. Viví buscando las obras para la salvación y llegué a ser un vicario en 1755. O sea, llegué, dice, a ser un vicario, o sea, a tratar de ganarme el cielo en 1755. Pero hallé en Jesús mi único refugio en 1756. O sea, sus 56 años, él dice, sí, fui vicario, sí trabajé para la obra de Dios, pero yo acepté realmente, o sea, vi a Jesús. Vi esa serpiente elevada, como decía Jesús con Nicodemo, hasta 1756.
y dormí en Cristo en 1793. Y entonces termina con una pregunta ahí. ¿Y tú has nacido de nuevo? En su epitafio. Y yo cuando leí esto en un libro que me gusta, que leí hace poco, que se llama El mero cristianismo, yo me quedé sorprendido porque ese epitafio es una predicación completa. O sea, déjenme decirles que lo único que voy a hacer es tratar de explicar algo más, pero si uno pudiera entender esas frases que están escritas en ese epitafio, uno entendería la buena noticia del evangelio, uno entendería lo que significa el nacimiento de nuevo. Porque nacimos en pecado, ¿sí o no? Sí. ¿Vivimos en pecado y seguimos pecando? No, ¿quién no sigue pecando? Por favor, vayas al cielo ya. No se queda aquí con los mortales porque lo vamos a contaminar. Y menos en esta iglesia, aquí son terribles. Hermanos, esto es muy complicado de explicar, pero cuando Jesús está hablando con Nicodemo, volvamos a la conversación. Esa conversación, a mí me surgen 5 preguntas básicas. La primera pregunta que me surge es, ¿para qué o para quién es el nuevo nacimiento? ¿Se acuerdan que Nicodemo llega con Jesús y le dice, maestro, tú tienes que venir de Dios porque haces cosas, señales milagrosas? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, está hablando de un concepto de salvación. ¿Qué va a pasar más allá? Y Jesús empieza a responderle al grano, tienes que nacer de nuevo. A un religioso, una persona moralmente superior al promedio, a una persona con conocimiento teológico profundo, a una persona que además seguramente era un hombre bueno, era un hombre que hacía buenas obras. Yo percibo a ese hombre Nicodemo como un hombre bueno, un hombre de bien. O sea, un hombre que tendría todas las características, iglesia, de tener el cielo. O sea, de tener salvación, ¿o no? Piénselo así. Se vino a todos los cursos de Teos, ¿ok? Ya. Todos los cursos los hizo. Está hasta en el Teos 200,000. Hace parte del Sanedrín. O sea, hace parte, digamos, de la junta directiva de la iglesia. Pero además ayuda a una casa hogar, digámoslo así, ¿no? O sea, es buena persona y es generoso. O sea, tiene buenas obras. Es esposo de una sola mujer, ha criado sus hijos en la fe y todo lo ha hecho bien. Y tiene todo un currículum vitae espectacular y Jesús le dice, no sirve. ¿O no? No te sirve. Tienes que nacer de nuevo. No, yo pienso en esto y yo me siento mal, man. O sea, yo me siento como... Por eso la primera pregunta que me surge es, ¿para quién es el nuevo nacimiento? Y si quieren escriban esto, son 5 preguntas que quiero que nos respondamos en esta mañana. Primera pregunta, ¿para quién es el nuevo nacimiento? Son las preguntas que me surgen en este pasaje. Segunda pregunta, ¿de dónde viene el nuevo nacimiento? ¿Cierto? Tercera pregunta, ¿qué hace el nuevo nacimiento en mí? Cuarta pregunta, póngame en la presentación, por favor. Por eso, yo creo que por eso tenía que hacer la presentación. Para que no me regañen. ¿De dónde viene? Segunda pregunta, ¿qué hace el nuevo nacimiento? ¿Cómo viene? ¿Y cómo podemos saber que nacimos de nuevo? ¿O no? Porque yo me pregunto, si Nicodemo con ese currículum no ha nacido de nuevo, a mí me surgen dudas, ¿o no? A mí me surgen muchas inquietudes. ¿Estamos o no? Ya, vamos a responder ahí están las preguntas, tómenle foto, por eso hice ¿sí ves? Era más sencillo antes de que me regañaran, ayúdame. Casi me apedrean aquí. Es que no es cualquier cosa. A ver, yo quiero hacerte una pregunta. Cuando a ti te hablaban de los cristianos o de nacer de nuevo, de aceptar la palabra de Dios,
de recibir a Cristo en tu corazón, honestamente, ¿qué imagen te venía a la mente? Esa es la primera frase. Entonces, esos son uno tiene unos prejuicios y unos preconceptos. Entonces uno dice, ok, o sea, una persona que nació de nuevo es un aleluyo que en las alabanzas está saltando feliz, feliz, jajajaja. ¿O no? Y cuando uno llega primera vez a la iglesia, uno se siente como una rana en un acuario, como, ¿qué hago aquí? Uno se siente muy mal, como fuera de lugar. Entonces uno se imagina que las personas que nacen de nuevo tienen que estar saltando, gritando, levantando las manos, y si lloran, mejor en la alabanza. Entonces ya estos nacieron de nuevo. Pero eso no es cierto. Eso no significa que yo nací de nuevo. Yo puedo tener una experiencia emocional con Dios sin nacer de nuevo. Yo puedo tener mucha culpa sin nacer, o sea, sentirme culpable y llorar en medio de una oración, pero no haber nacido de nuevo. Es más, yo puedo hacerme devocional y no necesariamente he nacido de nuevo. Porque Nicodemo hacía devocional y no había nacido de nuevo. Entonces, vamos a primero a entender qué es esto. ¿Para quién es el nuevo nacimiento? Pero para entender para quién es, primero tenemos que entender o sea, qué quizás no es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no es una experiencia emocional religiosa. No es saberme las alabanzas de Hillsong. Eso no es nuevo nacimiento. Tampoco nuevo nacimiento es para esas personas, porque también cuando habla de nuevo nacimiento, uno de afuera dice, bueno, el nuevo nacimiento es para esos que están perdidos, no tuvieron nada que hacer, cobrados, drogadictos, prostitutas, y no tuvieron otra opción y tienen que meterse en una iglesia para que los ayuden. Para esos tampoco es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tampoco es para los conservadores religiosos. O sea, moralmente hablando, se portan mejor que otros seres humanos. Tampoco es para eso, tampoco significa el nuevo nacimiento. O sea, el nuevo nacimiento no está enmarcado en nuestros prejuicios religiosos. ¿Ok? ¿Estamos aquí o no? Entonces, el nuevo nacimiento no es un prejuicio donde si cantas, saltas, ya naciste de nuevo. Donde si te portas moralmente mejor que otros, ya naciste de nuevo. O donde si estuviste muy perdido en las drogas, en el vicio, en lo que sea, y te metiste en una religión o en una iglesia, ya naciste de nuevo. Eso no significa nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento derriba todas esas ideas. Porque lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es esto: amado amigo mío, el nuevo nacimiento no es un suplemento a tu moralidad. ¿Ok? El nuevo nacimiento no es una versión .02 de Ricardo Anteliz. El nuevo nacimiento es algo completamente complejo, porque por eso le decía, a ver, Nicodemo, te explico el nacimiento cómo es. El viento sopla, nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va. ¿Sí o no? Así es nacer de nuevo. ¿Sabe qué significa eso? ¿No saben? Esa es la pregunta. No se sabe. No se sabe. ¿Y por qué te voy a decir que no se sabe? Mamás, las que han tenido más de un hijo, 2 hijos, 3 hijos, ¿todos sus hijos les dolieron para nacer? ¿Sí o no? ¿Y todos los hijos salieron igualito, fácil? ¿O uno más difícil, uno más complicado, otro de pronto cesárea? O sea, aunque el nacimiento sigue siendo el mismo patrón de dolor, cada hijo nace diferente y es diferente, ¿o no? Ese es el punto. El nuevo nacimiento no es una plantilla de copy-paste. ¿Sí? No es una plantilla de, ya naciste de nuevo, pórtate así, 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 y eso significa que naciste de nuevo. No es un copy-paste. Cada persona, cada ser humano, el viento viene y nadie sabe dónde viene ni a dónde va, si es el hijo del hombre, si es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento simplemente es único y particular para cada ser humano. Hay personas que nacieron de nuevo y ¡pum!, les cambia la vida. Es una explosión. De verdad uno ve el cambio radicalmente. Y otros van naciendo de a pedacitos. Les nace una mano, una cabeza, una pata, o sea, les dura el nacimiento prolongado, van naciendo y ¡pum!, y un día nacieron de nuevo. Pero no nacen de inmediato. Es un proceso. El nuevo nacimiento no es una conducta moral,
Porque yo les digo a ustedes, mis hermanos, uno puede entrenar la carne muy bien y seguir siendo, o sea, y no haber nacido de nuevo. Pero lo que sí es cierto es que el nacimiento de nuevo es la condición para la salvación. Ahora, yo les pregunto algo. ¿Yo puedo elegir nacer? ¿Sí? Oh. A ver, yo le pregunto a mamá, ¿su hijo pudo elegir nacer? Ah, es que entendamos que el nuevo nacimiento Jesús lo está comparando con el nacimiento físico de una mujer con su bebé. ¿Un bebé puede elegir nacer? No. ¿Quién define que un bebé nazca? Pues la mamá. Al no ser que pues hay un aborto natural, lo que sea, pero ¿quién elige esto? La mamá. Ese es el tema del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento yo no lo elijo. Yo no digo, ¿sabes qué? Me cansé de estar mal, quiero nacer de nuevo en Cristo. ¿Qué tengo que hacer? No se nace por voluntad. Se nace por la voluntad de alguien más. Por eso, vamos a ir a la segunda pregunta. ¿De dónde viene el nacimiento de nuevo? Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Ahí está. ¿De dónde viene el nuevo nacimiento? Juan capítulo 3, versículo 3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De dónde viene el nuevo nacimiento? Para Nicodemo y para muchos de nosotros, quizás el nuevo nacimiento es como algo que ocurrirá en el futuro. O sea, vemos como el nuevo nacimiento de como este mundo se va a acabar, Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y allí ya no va a haber maldad y todos vamos a estar danzando felices, y el león dormirá con el cordero y la serpiente, y todos felices y todos amiguis. Pero eso es hasta allá en el futuro. Pues el nuevo nacimiento no es algo que ocurre en el futuro. El nuevo nacimiento tiene unas condiciones paradójicas súper interesantes. Yo sé que esto que voy a hablar es un poco complejo, pero voy a tratar de explicarlo. El nuevo nacimiento tampoco no es una resurrección en el final, ¿sí? Ni siquiera el nuevo nacimiento es cuando el Mesías venga de nuevo a la tierra, porque va a volver y ahí será el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una situación como que yo vivo en el futuro, pero sigo estando en el presente. Me explico un poco más. Voy a explicarme un poco más. Pensemos que estamos todos en el cielo con Jesús. ¿Lo podemos pensar por un momento? Pero imagínatelo. ¿Cómo te sentirías? ¿Crees que sentirías ese enojo con esa persona que tienes ahorita? ¿Esas ganas de desquitarte? ¿Esas ganas de decirles tus verdades en la cara? ¿Tú crees que qué crees que sentirías? Paz. ¿Qué más? Explícame. Amor, gozo, tranquilidad. Pablo lo dice de tres formas importantes. Resume todo eso en fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Y sobre todo, amor. Entonces, el nacimiento de nuevo es que yo sé que pertenezco a ese futuro, pero de ese futuro tengo una parte en mi presente. Y yo no sé qué me pasa a mí, pero ya no tengo la habilidad de guardar tanto rencor como antes. Aunque me enojo, ya no quiero desquitarme como antes, y el que me la hace me la paga. Aunque me enojo, tengo un poco ese futuro en mi presente actual. O sea, a eso se refiere el Señor del nuevo nacimiento. Por eso Él dice, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús le está diciendo, cuando tú naces de nuevo espiritualmente hablando, puedes ver un poco ese reino de Dios en tu presente actual, pero no lo vives completamente. Estás viviendo, digamos, no sé cómo, pruebas, como te están dando a probar un poco de ese nuevo reino de Dios, de esa paz, de ese gozo, de esa paciencia. Y tú dices, yo quiero vivir allá. Yo esta mañana venía con mi esposa diciéndole, amor, a ti a veces no te dan ganas de ya estar en la presencia del Señor. No es que yo quiera morirme, o sea, o suicidarme, pero yo me pongo a pensar, qué rico es estar con Cristo. Pero tengo una labor que pues el Señor nos entregó pastoralmente hablando. Ok, pero cada día entiendo más a Pablo. Para mí morir es ganancia, pero vivir es para Cristo. Entonces traigo ese futuro a mi nuevo presente. Eso es lo que pasa. Es más, los griegos
utilizaba una palabra muy técnica y se llama a ver, voy a pronunciarlo bien. Palinglesía, esa es la palabra, así se pronuncia, palinglesía. Pueden escribirlo, palinglesía, como yo lo pronuncio. Los griegos pensaban antiguamente que el mundo, y todavía hay gente que piensa así, que el mundo vive como ciclos y cada cierta temporada se resetea el mundo y como que inicia de nuevo. ¿Se han escuchado eso o no? Como que un ciclo, ¡pum! Catástrofe, lo que sea, y reiniciamos. De ahí viene la ley de la entropía y una cantidad de leyes. Entonces, esa palabra solamente se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento y Jesús la utilizó. Jesús le dijo a sus discípulos palinglesía en este versículo, Mateo 19, versículo 28. Mateo 19, versículo 28, ahí yo aquí traje la Biblia. Dice así: yo también voy. Les dijo, les contestó, les aseguro que cuando el mundo se palinglesía, se renueve, o sea, se renueve, el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Quédate ahí con esa imagen mental. Ahí. Él les dijo, como estamos hablando del nuevo nacimiento, sí va a haber un tiempo de reset, pero la diferencia es que no es como los griegos lo pensaban, que pasaba cada milenio o cada cierta era y un nuevo cambio de era. No es cíclico, un bucle sin fin, no. El Señor sí dice, va a haber una palinglesía, pero en ese momento se acabará todo el mal, se acabará toda la injusticia. O sea, no vamos a estar repitiendo esto eternamente y para siempre, qué infierno. Palinglesía sí hay, pero les aseguro que cuando venga la palinglesía, ustedes me van a ver a mí sentado en el trono de gloria. Ustedes estarán ahí, mis seguidores. ¿Por qué te digo esto? Porque, o sea, lo que Jesús está diciendo es que no habrá ciclos infinitos, no habrá un solo momento, hay un solo momento definitivo para que todo se reinicie y a partir de ahí se acabe la maldad, y les prometo, la maldad se va a acabar, la desigualdad se va a acabar, todo se va a acabar, esos gordos que tenemos ojalá también. Allí terminará la muerte y Dios reinará. El apóstol Pablo vuelve a utilizar ese término, palinglesía, reiniciar. Vamos a ir a Tito, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Es muy interesante porque él vuelve y lo dice, yo lo voy a leer acá, dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Miren esto, está pensando en Nicodemo, yo creo, porque está hablando de Cristo. Él nos salvó no por acciones justas que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Porque ese es el nacimiento de nuevo. No se trata de tus obras, de tus acciones, ni de tu moralidad, sino de su misericordia. Y dice, y nos lavó quitándonos nuestros pecados y nos dio el nuevo nacimiento, o sea, una palinglesía, o sea, un nuevo inicio, una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, lo que quiero decirte es que cuando yo nazco de nuevo, el futuro de Dios para la humanidad empieza a ser parte de mi presente. ¿Está muy complicado esto o está sencillo de entender? Les dije que Jesús y Nicodemo estaban hablando en términos muy técnicos. Bueno, ténganme paciencia, por favor, no se me van a dormir. Sé que es difícil, pero no subestimemos el poder de la palinglesía de Dios en nuestro presente. Pedro era un hombre impulsivo y temeroso, ¿o no? ¿Era impulsivo? Ya, si todos te niegan, yo no te voy a negar, Señor. Ay, Pedrín, antes de que cante el gallo, ¿o no? Pero Pedro, después de esa palinglesía, después de ese nuevo nacimiento, se volvió un hombre valiente, sin temor, impulsivo, le bajó la impulsividad y empezó a parecerse más a Jesús. Miremos a Pablo. Pablo era un hombre colérico, un hombre
un hombre controlador y colérico. Inclusive ayudó a la muerte de Esteban, o fue Esteban, ¿no? De Esteban. Ayudó a la muerte de Esteban. Y Pablo, ese hombre colérico, o sea, digamos religioso, se convierte en el apóstol del amor. Para él era todo amor. Dígame si no hubo una palinglesía. O sea, así empieza a haber una transformación. Ese es el punto. El cambio no es mejorar a Ricardo, es transformar a Ricardo en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento no se trata de yo ser mi mejor versión de mí mismo. ¿Han escuchado esa frase? Voy a ser la mejor versión de mí mismo. ¿Qué? Uy, yo escucho eso todos los días y yo, el nuevo nacimiento es, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es una cosa tremenda. Por eso la tercera pregunta es, ¿qué hace el nuevo nacimiento? Y quiero que me acompañen al capítulo 3 del versículo 5, otra vez. Si quieres poner la Biblia, please. ¿Qué hace el nuevo nacimiento? Y Jesús responde de esta forma. Ese Juan capítulo 3 versículo 5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Te digo la verdad, si no naces en agua y en Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué hace el nuevo nacimiento? Aquí se hablan de dos términos. ¿Agua y qué? ¿A qué creen que se refiere esa parte de agua? Espíritu nos queda claro, pero agua. O sea, ¿tú crees que una persona que se bautizó nació de nuevo? Porque yo puedo haberme bautizado, o me bautizaron, o me bauticé por una emoción. Pero eso no significa que yo nací de nuevo, que tengo una palinglesía, que tengo un reinicio en Cristo. Eso no significa nada. Entonces, ¿a qué se refiere con ese tema de lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu es necesario nacer en agua y en Espíritu? Este concepto no lo podemos desligar. Es un concepto que va unificado, agua y Ricardo y Paola, no me puedo desligar, ¿sí me entienden? Ok, así es. Agua y Espíritu se refiere a una expresión del Santo Espíritu de Dios en el creyente. Lo voy a explicar un poco más a profundidad. Acompáñenme en el libro del profeta Ezequiel. Cuando Jesús nombra esto, porque recuerden que él era Jesús escribió la Biblia, o sea, él es el autor de la Biblia. Así que cada palabra de Jesús está conectada con el Antiguo Testamento. Y en Ezequiel 36, versículo número 25, se habla de una profecía muy interesante. Dice, entonces los rociaré con agua. Jesús estaba hablando de esa palabra y Nicodemo la sabía. O sea, Nicodemo sabía que estaban hablando en esos términos teológicos. Los rociaré de agua pura y quedarán limpios. Miren, lo que el Señor está diciendo es esto. Para nacer de nuevo, a ver, ¿qué pasa si yo agarro un aspersor de agua aquí y le pongo café? O sea, le mezclo café al agua, mucho café, y la riego. ¿A qué quedan ustedes oliendo? Acá. ¿Pero ustedes son agua? No, ustedes son humanos, impregnados de café. Es como lo más sencillo de explicarles. Lo que él está diciendo es que cuando tú naces de nuevo, quedas impregnado de la naturaleza del Espíritu Santo, como si te hubieran regado con un microaspersor del Espíritu Santo de Dios. Sigues siendo tú, pero hueles a café, hueles a Dios, hueles al Espíritu de Dios. Entonces empieza a pasar algo muy interesante, porque la gente empieza a decir estas palabras. Algo te está pasando. Tú estás cambiando. Me decía una persona hace poco, me decía, yo no sé ustedes qué hacen aquí en este lugar, pero cada día tengo menos resentimiento. Está chido, ¿no? No sé qué pasa aquí en este lugar, pero cada día veo a mi esposo con más misericordia. Digo, está viviendo una palinglesía, un nuevo nacimiento, ¿no? De eso se trata. Jesús está hablando de eso. Por eso quedarán limpios y lavaré su inmundicia y dejarán de rendir cultos a los ídolos. Y le está diciendo a Nicodemo estas palabras. O sea, no, la conversación de Jesús con Nicodemo está basada en Ezequiel 36. Le está diciendo, amigo,
Tú puedes ser muy religioso, moralmente, muy increíblemente, pero te digo una cosa, eso no es nuevo nacimiento. Eso son normas morales humanas. El nuevo nacimiento es algo más complejo y es algo que al fin y al cabo no se trata de ti, pero lo tenemos que hacer en conjunto. Vamos a explicar de qué se trata el nuevo nacimiento. Por eso, quizás, cuando yo nazco de nuevo, escriban estas dos cosas. Lo primero que tengo es una sensibilidad espiritual y lo segundo que tengo es una identidad. Eso son las dos cosas que yo tengo cuando nazco de nuevo. A ver, te quiero hacer esta pregunta. ¿Te pasaba que cuando tú leías la Biblia por primera vez o las primeras veces no entendías nada? Que tú decías, es más, daba sueño. Yo siempre lo he dicho, la Biblia es una anestesia barata y no tóxica además. Te empiezas a leer y te fuiste. Pero ¿te pasó alguna vez que tú leíste la Biblia y te salió una lagrimita? ¿Sí te pasó eso alguna vez? Que tú dices, esto es mío, esto es para mí. Eso es sensibilidad. Ese es el problema de cuando una persona me dice, pastor, yo quiero estudiar teología, pero yo escucho todo esto todo el tiempo. Yo digo, ¿para qué? ¿Para creerte un super saiyajin teológico? Porque eso es lo que pasa. Oh, yo ya me sé toda la teología y yo sé calvinismo. ¿Para qué? El problema, yo siempre le voy a decir a unas personas esto. El tema no es que no es lo que no sabes de la Biblia. El problema es lo poquito que sabes lo vives. Si no, ¿para qué? Si con eso poquito no la hacemos, imagínate cuando lleguemos a lo mucho. El nacimiento de nuevo, así como un bebé nace, ¿qué es lo primero que hace un bebé cuando nace? ¿A quién está buscando? A su mamá, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando una persona nace espiritualmente. Empieza a buscar a quien lo parió. ¿Y quién lo parió? El Señor. Y le costó la muerte de cruz porque fue doloroso el parto. Por eso me gustaba mucho en la convención de familias cuando hablábamos de esa parte femenina, digamos, de Dios. Porque Él también se muestra como una madre que está pariendo hijos. Muy bonito. Entonces empiezo a tener una sensibilidad. Yo no sé qué me pasa, pero escucho un tema y ya yo no estoy en los temas. No, yo estoy escuchando predicaciones y yo estoy como, o sea, se me abre la percepción espiritual. Y yo sí te digo algo, si tú eres de los creyentes que te aburres en una enseñanza bíblica, yo quisiera pedirte que evalúes si ya naciste de nuevo. Porque es imposible que tú abras la palabra, que tú escuches una enseñanza y tú digas, oh. O sea, qué sensibilidad. Yo no me imagino un bebé con su mamá acá en el pecho, nacido de nuevo, con la teta aquí y haciendo, ¿qué está haciendo? ¿O no? Así está una persona que nace espiritualmente, tiene un hambre de Dios, una necesidad de la palabra, quiere más, se quiere meter a todos los cursos bíblicos y todo ese tema y uno dice, espera. Hay sensibilidad espiritual. ¿Sí estaban conmigo o no? ¿Les pasó esa sensibilidad cuando nacieron de nuevo? Pero lo segundo que me encanta es que no solamente hay sensibilidad, sino que me da identidad. Si tú, miremos, hay un versículo que todos nos sabemos de memoria, está en Juan capítulo 1, versículo número 12. De memoria, dígalo. Juan 3:16, no, hermano. Mas a todos los que creyeron y le recibieron, le dio el derecho de ser llamados como hijos de Dios. Nos da identidad. Cuando yo nazco de nuevo, tengo algo que no me será quitado. Identidad. Pertenezco a la familia de Dios. Dios es mi papá. Ya no vivo como un huérfano. Y esta sensibilidad espiritual y esta identidad espiritual naturalmente me lleva a depender de Él y amarlo a Él.
para dejar de depender de mi esposa y de mis hijos. Y los quito del trono y empiezo a depender del Señor espiritual y emocionalmente hablando. Y ya no le pongo la carga a mi esposa de hazme feliz, llena mis vacíos, dime que soy importante para ti, dime que me amas. Me quito todas esas bobadas porque ahora dependo de Él. Nací de nuevo. Entonces naturalmente uno rompe codependencias, uno rompe relaciones tóxicas, uno no le pone cargas a los hijos, a nadie, porque mi dependencia ¿de quién viene? De Él, no de la gente. Y esto me lleva a ser humilde. Es que esto es tan interesante porque esa percepción espiritual, yo lo que digo es que antes del nacimiento es, no sé, cuando un bebé nace, está en un lugar oscuro o lleno de luz. Oscuro. ¿Cuál sol hay dentro de tu vientre? ¿Cuáles estrellas? Nada. Es oscuro. Ay, el vientre, por favor. Y tienen los ojos, sí. Y cuando nacen, de pronto les pasa lo que a mí. Mi mamá cuenta que cuando yo nací, los médicos se asustaron porque yo nací con los ojos abiertos así. Que se asustaron, dice ella. Eso me cuenta ella. Y me cuenta, todavía asusto con los ojos. Y me cuenta ella que los médicos le dijeron, señora, ese niño no viene bien. En serio, eso me dice mi mamá. Señora, tenemos que hacerle unos exámenes. Y que me llevaron 6 meses a revisarme los ojos. Y claro, yo llegaba y con cara de susto yo. Bueno, es un ejemplo tonto para explicar que cuando tú naces, ves la luz. Por eso me encanta esa canción que estaban cantando en la predicación, en la alabanza esta mañana. En tu luz vemos la luz. Antes de que yo nazca, yo estoy en oscuridad total. Yo no le encuentro salida a esto. Yo no sé cómo salir de estas situaciones. Pero cuando yo nazco de nuevo, veo la luz. ¿Quién es la luz? El Señor, hermanos. ¿Me comprendes? Entonces, ya, o sea, lo que quiero decir es que una cosa es que tú digas, sí, yo sé que Dios me ama. Pero otra cosa es que tú experimentes el amor de Dios y digas, Dios me ama. ¿Me hago entender o no? Es como la frase esa con la que peleamos cada vez que entran en cursos de teos. No sé si les ha tocado maestros de teos, que inicias con la pregunta esta: ¿todos los seres humanos son hijos de Dios? Y la gente que responde, sí. Y tú dices, me voy a meter en un problema. ¿O no? Porque es la misma conversación que Jesús con Nicodemo. No, tienes que nacer de nuevo. No todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Cómo? Porque una cosa es creer que soy hijo de Dios y otra cosa es saberse hijo de Dios. ¿O me equivoco? Ahí está. Por eso cuando yo sé que soy hijo de Dios, yo no le tengo miedo a las finanzas, porque sé quién es mi proveedor. Porque yo no, cuando no me sé hijo de Dios, todo el tiempo estoy pensando en lo que me falta, y la angustia. Todavía quizás no he experimentado la paternidad de Dios en mi vida. ¿Soy o no soy? Yo nunca, yo llevo viviendo con mi hijo 12 años y todavía no me ha preguntado, papá, ¿te falta algo para la renta para yo completar? Papá, ¿te ayudo para llenar el refrigerador? Jamás. Él simplemente llega, abre y saca. ¿Tú crees que él se preocupa? ¿Quién provee? No, ¿por qué? Es hijo. Ahí es donde empieza el nuevo nacimiento. Yo sé en quién he creído, dice Pablo, yo sé vivir en la abundancia, yo sé vivir en la escasez. Es que Dios es mi papá. Ya no es una idea filosófica, es una verdad aplicada, hermanos. Y vivo como tal. Eso es lo que le pasaba a Nicodemo. Por eso la conversación con Nicodemo es tan dura.
Sí, yo sé que tú vienes de Dios, nace de nuevo. ¿Cómo tú siendo un religioso fariseo no sabes lo que es nacer de nuevo, hermano? Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que el espíritu, espíritu es. A ver, ven, vamos a nacer. Es difícil. Entonces me da una identidad. ¿Bien? Y este es el punto. Escríbelo ahí. La identidad la identidad se recibe. La identidad no la alcanzo. Yo no puedo decir, bueno, ahora voy a ser hijo de Dios. Yo no alcanzo eso. Eso es algo que se me da automáticamente cuando yo nací de nuevo. Pero yo veo cristianos tratando de hacer cosas para alcanzar esa identidad. No puedes hacer nada. Simplemente sé tú, hijo de Dios. Hace poco hablaba con alguien que quiero mucho, una hermana mía que creció en la fe cuando estábamos en Colombia. Y ustedes saben que a uno a los 8 años la mamá lo lleva obligado a la iglesia. Y uno llega a la iglesia a jugar con los amigos, ¿cierto? ¿Alguien lo han traído obligado alguna vez, muchachos? Sí, eso es terrible, esos papás son terribles, es que sus papás están terribles. Pero cómo le agradezco a mi mamá que me haya llevado a la iglesia. Pero bueno, en el camino, yo recuerdo que mi amiga, un día, hace poco tuve una conversación con ella y me decía, ¿sabes qué, Ricardo? Yo crecí en la iglesia y moralmente hablando, yo sentía que era una buena persona. Yo me sentía tan buena persona moralmente hablando, supe de Dios, me enseñaron de la Biblia, fui a todos los cursos, pero un día me harté porque me seguía dando cuenta de mis propios fallos, de lo que pasaba en mi mente y me harté. Así que dije, no más, ¿yo para qué me guardo? Y dice ella que voy a encontrar entonces mi lugar en una persona, en el romance, y se enamoró. Pero se enamoró del equivocado, después se volvió a enamorar del equivocado y se siguió enamorando del equivocado. Y cuando se dio cuenta, todos esos brazos no llenaban el vacío. Y entonces después de eso alguien le dijo, no, lo que tú tienes es que luchar por tus sueños, piensa en ti. Entonces me puse a estudiar una profesión, una carrera y me volví una mujer exitosa profesionalmente, académicamente. ¡Lo logré! Y dije, no voy a depender de la religión, no voy a depender de un hombre, voy a depender de mí. Y lo logré. ¿Y sabes qué sentía yo? Vacío. Esto no me llenaba. Y entonces dije, bueno, alguien me dijo, no, es que no solamente piensas en ti, tienes que ayudar a los pobres. Entonces me metí en una fundación y empecé a ayudar a la gente, a los viejitos, a los niños, a todo el mundo. Y y ¿sabes qué? Me llené de actividades y estaba exhausta, harta, cansada y no me llenaba. Hasta que solo entendí que tenía que mirar a Jesús. Eso es todo. No tienes que hacer nada más. No te mires a ti tanto. Nos miramos demasiado. Mira a Jesús. Miren, vamos de nuevo a Juan, capítulo número 3. Siguiente, por favor, parte de la siguiente. Siguiente de la presentación, por favor. Ahí está. Esta foto la tomamos en el monte Nebo. Me encanta esa foto. Es una representación de lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés, pon un palo, una asta, y haz una serpiente de bronce alrededor de la asta, y cuando la gente mire la serpiente de bronce, quedará sanada. Esa fue la indicación. Solamente quiero recapitular, eso pasó en Números, capítulo número 21, para los que quieran leer la historia. Y dice la Biblia que el pueblo fue rebelde, fue obstinado, fue terco, y entonces, producto de esa rebeldía, empiezan a salir serpientes en el desierto y la gente empezaba a morir del veneno de la serpiente. Los mordía, los picaba y la gente moría. Y empezó una mortandad tremenda. Si lo han leído en sus devocionales, ¿no? Entonces está en el devocional, por eso es muy importante conectarse a los devocionales, leer la Biblia, pero está ahí. Y la gente moría. Entonces Jesús vuelve y retoma otra vez la conversación con Nicodemo y le dice, Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces Nicodemo era un teólogo y Nicodemo entendió y dijo,
me llevó a Ezequiel, me llevó a la Torá, Números 21. Ya estoy tratando de entender de qué se trata esto. No se trata de mí, se trata de su obra en mí. Y el veneno hablaba mucho de lo que pasaba en su corazón. ¿O usted no alguna vez se ha envenenado de resentimiento, de amargura, de enojo, y lo mata a uno? Ese es el veneno de la serpiente. Y Jesús le da una orden a Moisés, y Jesús le está diciendo a Nicodemo: amigo, mírame a mí, no mires tu moralidad, no mires tu conducta, no mires tu activismo, no mires ni siquiera tu familia ni tus obras. Quiero que si te sientes envenenado, mírame. Y dice la Biblia que cuando la serpiente los mordía, ellos miraban y se sanaban. Así es el nacimiento. ¿A quién vas a estar mirando? Es una conversación muy complicada, ¿ven? Entre ellos dos. Pero es una conversación muy hermosa, porque el nuevo nacimiento jamás está bajo control, ni es nuestra soberanía, sino que es una obra del Espíritu de Dios. Ahora, voy a explicar algo un poco complejo, pero el arrepentimiento nos hace creer, pero no es suficiente. Lo que Dios hace es abrirnos el corazón para creer. O sea, Dios quiere salvarnos. ¿Estamos aquí o no? Y Dios, honestamente, ¿Dios te ha estado buscando a ti mucho tiempo? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es tu chamba ahora? ¿Hacer buenas obras? Creer en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y las obras después son una consecuencia del nacimiento espiritual. Arrepentirse y creer entonces, mis amados amigos, porque lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel en ese tiempo era mirar con fe. Isaías capítulo 45, por favor me ayudan a buscarlo, en el versículo número 22, dice lo siguiente: que todo el mundo me busque para salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿Me lo pones en la Reina Valera? Esa versión todavía está más como enfocada a lo que quiero explicar. Miradme, ¿a quién? A mí, y sean salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nada más. Ese es el concepto de la salvación. Cuando yo me siento otra vez envenenado, miro a Cristo, y miro a Cristo en la mañana, en la tarde, en la noche, y todo se trata de Él. Ahora tú dirás: uy, pero es que eso suena muy religioso, Ricardo. ¿No estás cansado de ti? Yo te pregunto, ¿no estás cansado de tanto mirarte a ti, de autoconmiserarnos de nosotros mismos, de pobre de mí, o yo lo puedo y después ya no lo puedo? Miremoslo a Él, hermanos. Hola, bebé lindo, ¿cómo estás? ¿En qué pregunta vamos? No, señora. En la 4, sí, señora, perdón. Sí, señora, nadie, yo no te puedo. Mira lo que dice Juan 16:21. Me encanta. De verdad, este pasaje me parece espectacular. Juan 16:21. Jesús está hablando otra vez con los discípulos del nuevo nacimiento, otra vez porque es muy complicadito de entender. Y entonces Jesús les dice: miren, muchachos, y ya está hablando de su muerte. O sea, en Juan 16 ya Jesús está anunciándoles que se va a morir. Entonces Él les dice: miren, muchachos, la mujer cuando da a luz tiene dolor. ¿Cómo se llama lo que les aplican a las mujeres para que les duela menos? ¿Raquia? ¿Ese es el nombre técnico o el nombre mexicano? Porque es que en México hay dos nombres. Bueno, raquia. Epidural, ese es el nombre técnico, la epidural. ¿Por qué le ponen la epidural a la mujer? Para que no le duela. ¿Y duele o no duele? Sigue doliendo. Lo que pasa es que ahora imagínense antes de la epidural, antes de la raquia.
Estamos hablando de nuestras abuelas y hacia atrás. Miren la historia, cuántas mujeres no morían dando a luz. Eso era una cosa terrible, el dolor era insoportable. Y Jesús, y ellos sabían la escena, y Jesús dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pues después de que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, y se embaraza de 2, de 3, de 4, es normal. Porque el gozo de que haya nacido, por el gozo de que haya nacido, ¿qué? Un hombre nuevo en el mundo. Así será el nacimiento de ustedes. Entonces, él dice, amados, ese será mi dolor para que ustedes nazcan. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes mirar? ¿Me puedes mirar a mí? Y saber que yo lo hice por ti, que tú no puedes hacer nada para nacer de nuevo. Así que Nicodemo, no me preguntes cómo heredar el reino de Dios, porque no es lo que tú hiciste, es lo que yo hago. Mírame a mí. Y él va a ser esa mujer que le va a doler. Y yo les pregunto, ¿le dolió al Señor nuestro nacimiento? Claro que le dolió, señores. Ahora la quinta pregunta es cómo saber si realmente hemos nacido de nuevo. Esa la vemos en la próxima semana. No, mentira, mira, hay evidencias. Primera evidencia, vamos a hablar de Nicodemo, el nacimiento de Nicodemo. Nicodemo nació de nuevo. Primero Nicodemo se acerca a Jesús de noche porque tenía dudas, preguntas y prejuicios. Que dirán si yo soy un sumo, o sea, si yo soy un principal, ¿qué me va a decir la gente? ¿Qué dirán mis amistades? Uy, hablando con un judío no religioso. Entonces, por debajo de cuerda. Pero miren el proceso. O sea, Jesús no le dice, bueno, Nicodemo, vas a nacer de nuevo, cantas alabanzas. Vamos, vamos, alabanza. ¿Sí ve o no? Es una conversación. Despacio, te voy llevando. Segundo, en Juan 7, versículo 50, él defiende a Jesús tímidamente, leámoslo, dice así, Juan 7:50. Oh, me encanta porque en esta parte ya Nicodemo está empezando a nacer, o sea, está entendiendo, dice así, y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿sí estoy leyendo bien? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron, le dijeron, ¿tú eres también un Galileo? Ya no le estaba importando el que dirán, que era un seguidor de aquel que iba a morir por él. ¿Sí ves? Al principio tenía miedito y después como que empieza a hablar de su fe públicamente frente a todos los religiosos y lo critican o no. Ah, tú eres como uno de ellos. Ya está empezando, pero no, señores. Después mira lo que pasa en Juan 19, versículo 38, cuando ya ha nacido de nuevo. O sea, ya hay un nacimiento completo, ya salió. Y esto pasa después de la resurrección, naturalmente. Ah, mira, ahí ya me lo pusieron. Gracias, Almita. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, ¿ven? José de Arimatea también está en un proceso de nacimiento, pero Jesús no le dice, ¿todavía no cantas alabanzas? ¿Sí? ¿Todavía no te vistes de determinada forma? No, secretamente. Por miedo a los judíos, normal. Rogó a Pilato, ya no le importó, para que le permitiese llevar el cuerpo a Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Siguiente, y aparece en la escena Nicodemo. También Nicodemo. Ya no me importa que me digan que soy Galileo. El que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras. ¿Sabes qué estaba haciendo Nicodemo? No me importa. Creo en mi Señor. Él me salvó. Nací de nuevo. Pero no es un nacimiento forzado. Es un proceso natural. ¿Me copian, iglesia? Y eso es algo que como su pastor se los quiero decir.
Los procesos de nacimiento de cada creyente son únicos y uno tiene que respetarlos. Y a todos no los podemos meter en una plantilla de que tienes que nacer de cierta determinada manera para creerte que sí naciste de nuevo. Es orgánico y natural y el Señor define cómo, porque el viento sopla y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Deje. Porque la obra de quién es, suya o mía, o del Señor. Del Señor, hermanos. De eso se trata. O sea, hay una evidencia naturalmente del nacimiento de nuevo, una vida transformada. ¿Por qué? Porque normalmente nuestra valentía, cuando no hemos nacido de nuevo, viene de nuestros éxitos. ¿Has tenido éxitos? ¿Has tenido logros? ¿Te ha ido bien alguna vez? Sinceramente, ¿cómo se siente uno? Arrasando como Talía. ¿O no? ¡Ya! Uno se siente invencible, hermano. Pero esa valentía es del ego, ¿o no? ¿Y alguna vez has tenido un fracaso emocional, financiero, lo que sea, y te vuelves humilde? Y ahora sí uno es humilde, ayúdame, y lo que sea. ¿De dónde viene esa humildad? Del ego también. Oh, pero hermanos, cuando uno ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, uno es valientemente humilde y humildemente valiente. Uf, porque mi valentía no depende de mis logros, de lo que Él hizo por mí. Y mi humildad no depende de mis fracasos, sino de lo que Él hizo por mí. Es increíble. El nacimiento espiritual es maravilloso. Así que en conclusión, voy a decirles estas palabras de C.S. Lewis, de un libro que se llama El mero cristianismo. Déjenme leerlas. Entrégate y te encontrarás. Pierde tu vida y la salvarás. Sométete a la muerte. Muere a tus ambiciones, a los deseos favoritos de cada día y la muerte de tu cuerpo. Entrega toda tu fibra y entonces vivirás y hallarás vida eterna. No guardes nada para ti. Nada de lo que no muera en ti podrá resucitar. Búscalo a Él. Si te buscas a ti, te encontrarás solo, desesperado y olvidado. Pero si miras a Cristo y lo miras a Él y estarás con Él, todo lo demás estará contigo. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué hacemos? Les invito que lo miremos a Él. No nos miremos más a nosotros, ni a la organización, ni a la iglesia, ni a la institución. Miremoslo a Él. ¿Les parece bien? Porque no entendemos eso. ¿En serio uno está buscando? Uno está buscando una iglesia donde sí le digan bonito, un pastor que sí le hable bonito, que sí me miren bonito, porque no estamos mirando a Jesús. Miremoslo a Él, por favor. Los amo. Se los digo porque los amo. No perdamos tiempo. Es Él el importante.